Desde la introducción del régimen de sanciones, Alemania ha sido duramente criticada por ocultar los activos de los oligarcas y ser demasiado indulgente en su trato a quienes figuran en las listas de sanciones de la UE. ¿Qué ha cambiado en 2 años y cómo se las arregla ahora para seguir la pista de los bienes de los oligarcas rusos? ¿Y cómo afecta la ciudadanía rusa en general a la capacidad de existir en el ámbito financiero de la RFA? El multimillonario empresario ruso Alisher Usmanov lucha con éxito por su buen nombre. En enero de este año, el Tribunal Supremo de Hamburgo prohibió a la revista Forbes afirmar que Usmanov había actuado como testaferro de los negocios del presidente ruso Vladimir Putin. A pesar de que la revista citaba casi textualmente la justificación formulada por las autoridades de la UE para añadir a Usmanov a las listas de sanciones, el tribunal reconoció que esta afirmación era una acusación falsa. El tribunal también prohibió a la revista afirmar que el multimillonario Usmanov posee propiedades en Múnich y compró activos de Megafon a Leonid Reimann. Basándose en la sentencia, el abogado de Usmanov argumentó que la UE justificaba sanciones basadas en noticias falsas. No obstante, Forbes puede recurrir la decisión del tribunal en el plazo de 1 mes. Casi paralelamente, el Tribunal de Primera Instancia de Frankfurt del Meno decidió devolver a Usmanov las obras de arte incautadas durante los registros efectuados en sus villas del lago Tegernsee y en su yate Dilbar, entre ellas un cuadro de Marc Chagall. Hace 1 año, las fuerzas del orden alemanas incautaron a Usmanov cuadros y otros objetos de valor por valor de decenas de millones de euros. Ahora el tribunal ha reconocido estos registros como ilegales. Según los medios de comunicación alemanes, la Fiscalía de Frankfurt del Meno confirmó la decisión del juez. Sin embargo, a principios de enero, el Tribunal Constitucional de Alemania rechazó el examen de la denuncia de Usmanov sobre la violación de derechos fundamentales de la persona como consecuencia del registro de su yate. Además, se consideró inadmisible el registro del bufete de abogados que representaba a Usmanov en Alemania. Anteriormente, los investigadores supieron que los abogados habían recibido de Moscú honorarios de 6 cifras por sus servicios. El bufete notificó al Banco Central Alemán, Bundesbank, los fondos transferidos desde Rusia solo después de que la Fiscalía llamara la atención sobre ello. Sin embargo, según el Frankfurter Allgemeine Zeitung, la Fiscalía subrayó que los servicios del abogado no estaban sujetos a sanciones. Además, según el razonamiento, todo ciudadano debe tener derecho a una defensa efectiva, por lo que los abogados no deben ser procesados. El ministro de Justicia del Estado de Hesse declaró al periódico: en nuestro Estado de Derecho ocurre que a veces, como en este caso, la Fiscalía y los tribunales llegan a sentencias diferentes. Sin embargo, dado que la Fiscalía de Múnich II también está llevando a cabo la investigación por sospechas de evasión fiscal de cientos de millones de euros y blanqueo de dinero, las propiedades aún no han sido devueltas a Usmanov. Al fin y al cabo, entre los bienes confiscados hay documentos importantes. La investigación de ambas fiscalías sigue su curso. Al estar sancionado, Usmanov no tiene derecho a utilizar o alquilar sus villas en Alemania. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha rechazado la demanda urgente del multimillonario contra las sanciones. El mismo se encuentra fuera de la UE y hasta ahora se ha defendido con éxito con la ayuda de abogados muy cualificados y bien pagados. Andrea Grape, portavoz de la Fiscalía de Múnich II, no respondió a preguntas sobre las investigaciones a evasores fiscales rusos, alegando secreto procesal. Sin embargo, confirmó que se están investigando unos 40 casos por presuntas infracciones de la ley sobre la regulación de las relaciones económicas exteriores relacionadas con las sanciones. Se han abierto casos similares en otras fiscalías alemanas. Según Heribert Irte, miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional Alemania y profesor de la Universidad de Hamburgo, en junio de 2022 se confiscaron 3 pisos y se congeló la cuenta bancaria de un diputado de la Duma y su esposa en virtud de esta ley. Ambos figuraban en las listas de sanciones. Los cónyuges recibían unos 3.500 euros al mes por el alquiler de estas viviendas. En diciembre de 2023, el más alto tribunal de Frankfurt del Meno solicitó el embargo de 720 millones de euros de la filial y depositaria central de la bolsa moscovita NSD. Estos son solo 3 hechos de actuaciones judiciales en el marco de las sanciones contra la Federación Rusa. Sin embargo, en conjunto, según la evaluación de Heribert Irte, la historia de la confiscación de bienes en virtud de sanciones en Alemania sigue siendo bastante pobre en comparación, por ejemplo, con los éxitos de las agencias estadounidenses. El profesor cita también como ejemplo a Italia, donde el embargo preventivo y la confiscación de bienes se llevan a cabo, ya sobre la base de una sospecha inicial.
Las constantes críticas por la incapacidad de las fuerzas de seguridad alemanas para perseguir a los ciudadanos rusos incluidos en las listas de sanciones exigían una actuación urgente. Por ello, en otoño de 2023, el Ministerio de Finanzas alemán presentó un proyecto de ley sobre la lucha contra la delincuencia financiera, que actualmente se está debatiendo en el Bundestag. La ley prevé la creación de un nuevo organismo, la Oficina Federal de Lucha contra la Delincuencia Financiera. Se supone que la nueva ley eliminará todas las deficiencias anteriores. Los órganos de persecución estarán reunidos bajo un mismo techo, la lucha contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal irán simultáneamente. Además, el ministro de Hacienda, Christian Lindner, proclamó que se aplicará un principio de investigación completamente nuevo. En lugar de abrir un caso después de que se haya cometido un delito, ahora se centrará la atención en el rastro del dinero. Es decir, se podrá iniciar una investigación, ya basada en la presencia de flujos financieros sospechosos, a partir de una sospecha inicial. Irónicamente, fue la agresión rusa contra Ucrania la que provocó un giro radical en la persecución de los delitos financieros en Alemania. Un portavoz del Ministerio de Finanzas alemán confirmó que el nuevo alcance de las sanciones internacionales impuestas a partir del 24 de febrero de 2022 ha obligado a revisar todas las estructuras para perseguir a quienes figuran en las listas de la UE. Ya en 2022 se aprobaron 2 leyes para aplicar las medidas sancionadoras y se creó una oficina central con nuevos poderes de investigación administrativa y confiscación de activos. Para dificultar la ocultación de fondos en el sector inmobiliario, se creó un registro electrónico de transparencia de libros catastrales. Así, ahora es posible rastrear quién es realmente el propietario de un inmueble. A principios de 2023 se iniciaron varios procesos para investigar casos de adquisición ilegal de propiedades. La Agencia Central ya ha llevado a cabo numerosos registros e incautaciones en Alemania, así como en otros países en los que coopera con agencias asociadas extranjeras, según un portavoz del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la agencia alemana solo tiene competencias administrativas. Si se encuentran pruebas de delitos financieros, blanqueo de dinero, evasión fiscal o violación del régimen de sanciones, los casos se remiten a las autoridades de investigación. En el ámbito de las sanciones individuales, la nueva agencia ha cerrado una importante brecha. Según el Ministerio de Hacienda, Alemania ya ha logrado identificar bienes rusos por valor de unos 3.900 millones de euros. Se trata tanto de bienes de rusos sancionados como dinero, activos y yates, como de activos financieros del Banco Central ruso. El criterio para la inclusión en las listas de sanciones no es el método de obtención de propiedades en Rusia, sino el apoyo al régimen de Putin y la guerra a gran escala en Ucrania. Según un representante del Ministerio de Finanzas, todos los bienes están congelados, por lo que no se requieren acciones adicionales por parte de los organismos estatales. Sin embargo, como reconoce el ministerio, los empresarios rusos ocultan sus activos tras construcciones de varias capas de compañías y empresas que están fuera de la UE. La principal dificultad es identificar al verdadero propietario. Para ello es necesaria la cooperación con otros países, y Alemania depende del intercambio de información con sus autoridades de investigación. Las autoridades alemanas cooperan constantemente con los países de la UE y del G7 en el denominado Grupo Operativo Repo. Sin embargo, no se trata solo de los rusos. Según Sebastian Fiedler, representante de la fracción del Partido Socialdemócrata en el Bundestag sobre política criminal, hay 30 regímenes de sanciones en total, y solo uno de ellos se refiere a Rusia. Sin embargo, la creación de una agencia especial por iniciativa de la facción del SPD solo fue posible tras el inicio de la agresión rusa en Ucrania. Según la ONG Finanzwende, en realidad no todo es tan sencillo como lo presenta el gobierno de la RFA. Los expertos de la organización creen que el proyecto de ley propuesto el 11 de octubre de 2023 sobre la lucha contra la delincuencia financiera no cumple plenamente las promesas del ministro de Finanzas, Christian Lindner. Las dificultades para aplicar las sanciones contra Rusia han demostrado que Alemania sigue siendo un refugio seguro para el dinero sucio, subraya la organización. Su presidente Gerhard Schick critica el proyecto de ley, señalando que no aportará mejoras significativas. Christoph Trautvetter, experto de la organización Tax Justice, ha declarado que en un principio se habían previsto 2 unidades con unos 300 empleados para la agencia. Una de ellas destinada a combatir el blanqueo de dinero, si se creará. La función de la segunda debía ser la identificación de bienes sospechosos escondidos en la RFA.
Pero por el momento la creación de esta unidad, según el experto, ha sido cancelada. El miembro de la Comisión de Finanzas del Bundestag Matthias Auer, CDU, admite que Alemania está pisando fuerte en la aplicación del régimen de sanciones. Según Auer, la oficina central no ha visto grandes progresos hasta ahora. Es más, la cantidad de fondos congelados está incluso disminuyendo. El político subraya que la identificación preventiva y la confiscación de activos sospechosos son necesarias para combatir eficazmente la delincuencia financiera. El Estado debe estar autorizado a exigir información sobre el origen de los bienes. Si es imposible entender de dónde lo ha sacado el propietario formal, debería ser posible confiscarlo, opina Auer. Hasta ahora, la nueva agencia no tiene esa competencia. Según Transparency International Deutschland, desde febrero de 2022 se han congelado en Alemania unos 5.220 millones de euros de origen ruso. Sin embargo, aún no hay información detallada sobre si forman parte de los activos del Banco Central o de empresas, o si pertenecen a ciudadanos individuales incluidos en la lista de sanciones. Cuando se le pidió que facilitara cifras relevantes, el Ministerio de Hacienda respondió con evasivas. No habla de datos de otras personas debido a la protección de la esfera privada, y el valor de los activos objeto de sanciones está sujeto a las fluctuaciones del mercado. Además, las personas son eliminadas de las listas de sanciones de la UE, por lo que sus fondos no pueden contabilizarse. Según diversos informes, la RFA dispone de entre 20.000 y 50.000 millones en fondos inmobiliarios protegidos de origen ruso. Sin embargo, incluso los fondos establecidos solo están congelados, no confiscados. Esto significa que el Estado no los ha incautado ni es propietario de ellos. Ni lo hará tras la aprobación de la nueva ley. Así, la confiscación nunca se convertirá en la espada afilada de la lucha contra los delincuentes financieros, subraya el experto de Finanzwende Konrad Duffy. Ampliar el delito de blanqueo de capitales sería otra señal correcta, opinan los interlocutores. Al fin y al cabo, la acumulación de fondos en Rusia puede producirse porque el Estado ruso no aplica sus propias leyes en determinados casos. Heribert Irte ve elementos de corrupción estratégica en la adquisición de propiedades en el extranjero por parte de tales propietarios. Al fin y al cabo, tal inversor tendrá en cuenta los intereses de su propio Estado, al que se debe. Rusia facilita este tipo de operaciones por su tolerancia con la delincuencia financiera, afirma Irte. Por eso es necesario, en su opinión, eliminar la defensa de los bufetes de abogados contra la persecución de las sanciones. Al fin y al cabo, los elevados honorarios de los abogados, como en el caso de Usmanov, también podrían ser una herramienta para ocultar flujos financieros. Mientras el gobierno alemán fuerza la legislación para limitar las posibilidades de evitar las sanciones, muchas instituciones financieras están tomando medidas preliminares de defensa. Ante el temor a posibles procedimientos, Deutsche Bank, junto con su filial Postbank y Commerzbank, están bloqueando cuentas comerciales de ciudadanos rusos residentes en Alemania. Romane fue víctima de esta práctica, a pesar de poseer tanto la nacionalidad rusa como la alemana. Un día recibió una carta del Commerzbank en la que se le informaba de que el banco ya no tenía intención de dar servicio a su cuenta. De nada sirvieron las llamadas y cartas que confirmaban su ciudadanía alemana y el hecho de que, como empresario logístico, llevaba 20 años utilizando la cuenta, no tenía deudas y no había sido procesado por evasión fiscal. Una historia similar fue la de Svetlana P., empresaria individual del sector de las transferencias, que llevaba 8 años utilizando una cuenta en Postbank. Aunque Svetlana no tiene la nacionalidad alemana, era una clienta fiable con un volumen de negocios anual de 60.000 euros. El banco primero le pidió 2 veces una copia de su permiso de residencia y luego la eliminó de su lista de clientes sin dar explicaciones. Roman y Svetlana tuvieron que buscar otro banco, redirigir los pagos automáticos, rehacer la documentación, gastando mucho dinero y tiempo. A Gennady G., cliente del Deutsche Bank, le cerraron de repente su cuenta de ahorros, con menos de los 100.000 euros que permite la ley a los ciudadanos rusos. La portavoz del Commerzbank, Christine Klich-Bender, respondió que su organización comprende la perplejidad de los clientes, pero también pidió entender que el banco no puede pronunciarse sobre el asunto. Como banco privado, tiene derecho a rechazar clientes empresariales sin dar explicaciones basándose en las condiciones generales del negocio. Sarah Bombers, portavoz de Deutsche Bank y Postbank, dijo que no podía confirmar la suposición de que estos bancos rechazarían a todos los clientes con ciudadanía rusa. Al igual que su colega, apuntó a las condiciones generales.
Tanto el Ministerio de Hacienda alemán como la Autoridad de Supervisión Financiera están del lado de los bancos privados en este asunto. El Ministerio de Hacienda solo conoce unos pocos casos de bloqueo ilegal o de negación de apertura de cuenta. Un representante del ministerio declaró que las medidas restrictivas europeas no van dirigidas contra las cuentas de ciudadanos rusos, si estos no figuran en las listas de sanciones. Sin embargo, las entidades de crédito no están obligadas a mantener cuentas comerciales y pueden tomar una decisión al evaluar todos los riesgos y la estrategia comercial. Mientras las decisiones comerciales de los bancos no contradigan la legislación vigente, subrayó el funcionario, el gobierno alemán no ve ninguna posibilidad de intervención. Sin embargo, las llamadas cuentas básicas están excluidas del derecho de libre contratación. Todo consumidor que se encuentre legalmente en la Unión Europea tiene derecho a abrir una cuenta bancaria. Si un banco se niega a abrir una cuenta básica, el cliente puede recurrir a la Autoridad de Supervisión Financiera. Dominika Kula, portavoz de la autoridad, confirmó que un banco puede cerrar cualquier cuenta comercial a su discreción y sin dar motivos 2 meses antes de bloquearla. Durante ese tiempo, el cliente tendrá la oportunidad de abrir una cuenta en otro banco. Sin embargo, los bancos están legalmente obligados a abrir cuentas básicas a todos los clientes. En caso de violación motivada de los derechos del consumidor, la agencia está dispuesta a comprobar la posibilidad de tomar medidas de represalia. Según la información disponible, solo la oficina del comisario antidiscriminación del gobierno alemán ha recibido 166 quejas en el ámbito de los servicios monetarios y los bancos en los últimos 2 años. Welt escribió sobre restricciones para clientes con ciudadanía rusa ya en junio de 2022. El abogado bancario Ingo Detloff señala en Anwalt, de que los bancos alemanes no solo han bloqueado numerosas cuentas de ciudadanos rusos que llevan mucho tiempo viviendo en Alemania desde el comienzo de la guerra, sino que también se niegan a mantener cuentas para sus cónyuges con ciudadanía alemana. Sin embargo, según la ley sobre sanciones financieras, los ciudadanos de a pie con residencia permanente no están sujetos a ellas si el importe de sus ahorros es inferior a 100.000 euros. Detloff señala que son el Deutsche Bank, el Postbank y el Commerzbank, así como los bancos ING DiBa, N26 Bank y Faidie Bank, los que han sufrido bloqueos ilegales de cuentas. Sin embargo, hay otros ejemplos. El representante de Volksbank, Matthias Paulokat, afirmó que su banco nunca ha rechazado a clientes con ciudadanía rusa basándose únicamente en este hecho. Si no hay restricciones relacionadas con sanciones u otras normas legislativas, el banco abre cuentas a todo el mundo. Solo si hay sospechas de blanqueo de dinero puede el banco negarse a mantener una cuenta, subrayó Paulokat. Es característico que la portavoz del banco no respondiera a la pregunta sobre qué tratos había concluido el Deutsche Bank anteriormente y está concluyendo ahora con Rusia. Al mismo tiempo, ya en enero, los medios de comunicación alemanes escribieron que el Deutsche Bank aún no había cumplido los requisitos de la Autoridad de Supervisión Financiera en materia de lucha contra el blanqueo de dinero. Mientras que muchos bancos extranjeros están retirando sus negocios de Rusia, la filial del Deutsche Bank sigue siendo una de las pocas instituciones financieras occidentales que siguen activas allí. En 2022, la filial del Deutsche Bank multiplicó por 6 sus beneficios en el mercado ruso, hasta 60 millones de euros. Así lo informó en abril de 2023 el portal Tagesschau, citando a un instituto de supervisión independiente. Commerzbank también permanece en el mercado ruso. Su filial Eurasia aún posee 800 millones de euros en depósitos en el Banco Central ruso. Deutsche Bank estuvo implicado en uno de los mayores escándalos de blanqueo de dinero en Rusia. A través de plataformas financieras en Moscú, Nueva York y Londres, la entidad financiera blanqueó unos 10.000 millones de dólares y tuvo que pagar multas de varias decenas de millones de dólares. El experto IRTE no descarta que la excesiva cautela de Deutsche Bank, Postbank y Commerzbank a la hora de tratar con clientes rusos en Alemania se deba a que no quieren tener nuevos problemas con el telón de fondo de sus negocios en la propia Rusia. Anne-Kathrin Sosta, portavoz del comisario antidiscriminación del gobierno alemán, dijo que los clientes iraníes y sirios también se habían quejado de los bancos. Sin embargo, su institución no está en condiciones de ayudar más que con un asesoramiento jurídico inicial. Solo puede informar de la existencia de discriminación en virtud de la Ley General de Igualdad. No obstante, la nacionalidad no se considera una característica en función de la cual deba protegerse a una persona, a diferencia de la edad, la discapacidad, el origen étnico, el género, la identidad sexual o la religión. En el caso de la nacionalidad,
Solo se puede denunciar una desventaja indirecta basada en el origen étnico, pero sigue siendo necesario demostrarlo. Es poco probable que los clientes comerciales con ciudadanía rusa estén protegidos de los abusos bancarios en virtud del principio de discriminación. Según Konrad Duffy, estas medidas demuestran la desigualdad en la aplicación de las sanciones. Mientras que los multimillonarios como Usmanov, que cuentan con regimientos enteros de abogados en nómina, pueden anular cualquier decisión, los ciudadanos rusos de a pie se enfrentan a problemas a veces insolubles. André Tillman, miembro de la CDU/CSU en el Bundestag, calificó el bloqueo de cuentas de exagerado. Comprende el desconcierto de los clientes rusos que, a pesar de llevar muchos años en Alemania, caen bajo sospecha general. El abogado berlinés Thorsten Ippe señala que una vez más en Alemania, la violación de las libertades civiles va demasiado lejos y, como siempre, afecta a las personas equivocadas. Y hasta que las nuevas normas y la nueva agencia estén plenamente operativas, y los bancos privados alemanes se deshagan en masa de pequeños clientes inocentes con ciudadanía rusa, los multimillonarios rusos manchados por su proximidad al régimen de Putin tendrán tiempo de esconder bien sus cabos sueltos. Estimados telespectadores y oyentes, ¿cree usted que las actuales sanciones contra los oligarcas y contra el blanqueo de dinero son eficaces? ¿Ayudará la adopción de una nueva ley? Por favor, escriba su opinión en los comentarios y sugiera temas para nuestros futuros episodios. Personalmente creemos que Alemania y la UE en su conjunto deberían prestar más atención a las sanciones dirigidas específicamente contra los oligarcas que contra los ciudadanos rusos de a pie.